Padiushi rashi tu vinila tu skishe pelatu sakabe turari daukadi agatuna ainachi nema napavia gayu viaje genda skijitu nederu primer viaje genda era un viacheri skichika mapuche na kabe maka vaya a Chile la que vine allá vinilatu pero de este lado de cordillera cala ya nada más venda cheri de cordillera cala se da gunebe allá lato dusquiche pelato. Buenas tardes, muchísimas gracias por el recibimiento. Estoy muy contenta de estar aquí por quinta vez. Vengo a Argentina y es la primera vez que vengo al sur y es la primera vez que vengo a terreno mapuche. Había estado en terreno mapuche del otro lado de la cordillera con los hermanos chilenos, en Castro, en Chiloé y en Lautaro, también organizando algunos foros, sobre todo con el tema del VIH, y ahora me toca estar de este lado, lo cual hace ratos nos preguntábamos qué significaba el aire, y según le decía que significaba esto que va limpiando algo que está ahí y que hay que sanar, y me gusta mucho llegar a Bariloche con el aire y el fresco tan rico. Me habían asustado que estaba muy frío, pero en realidad está muy rico. Bueno, quiero primeramente en representación del pueblo mapuche, por supuesto, a saludar a Doris Camuñil, que presidió la mesa hace un momento, presidenta de la CODESI. Muchísimas gracias por recibirnos en su territorio. A sus integrantes que están aquí, a todas las mujeres que realmente yo vengo de una cultura zapoteca donde las mujeres tienen una fuerte presencia, por lo tanto eso me hace sentir como en casa y estar protegida por las propias mujeres. Un saludo también para la coordinación del Parlamento de los pueblos mapuches. Agradecer enormemente al doctor Luis Francisco Lozano por su hospitalidad, por todas las atenciones que ha tenido hasta ahora, y bueno, la posibilidad de que podamos estar aquí. Adriana Zarategui, es Adriana, ¿verdad? Zarategui, por supuesto, por la oportunidad de ofrecernos, a todo el trabajo que realmente ha hecho Beatriz Mosqueira desde el principio. Muchas gracias, Beatriz, de contactar, de insistir, de asegurar que pudiéramos venir, porque todo el mundo andamos en la locura con mucho trabajo, pero que finalmente sí tenía muchas ganas de venir a esta zona, y bueno, qué bueno que se da en este marco de la discusión con temas de género y otras cosas que vamos a hablar. En realidad, como decía al principio, me da mucho gusto venir, pero no quiero venir a enseñar porque no soy ninguna maestra, soy antropóloga, pero tampoco quiero venir a aprender, y solamente quiero compartir algunas cosas, algunas preocupaciones, algunas cosas que me parecen que como pueblos indígenas debemos de abordar. A veces pueden ser temas que no se han abordado, o algunos que están a medio abordar y como que no sabemos todavía cómo entrarle. A veces podemos encontrar temas que parecen delicados, situaciones que nos pueden incomodar en un momento dado, en una época global en la que vivimos, y no sabemos cómo por dónde entrarle y cómo poder hacerle para poder hacer esa interculturalidad que necesitamos para que ni nos avasallen desde afuera, y pero tampoco impongamos también muchas veces nuestras posiciones, cuando en realidad pueden ser negociadas desde otro espacio. Entonces no es una cátedra, es un compartir de algunas reflexiones que he estado haciendo en los últimos años. En realidad voy a hablar sobre algunos datos que actualmente nos permite una encuesta nacional que hicimos, que fue en el 2011, que ya vamos a hacer la segunda encuesta del estado del arte, de cómo está la discriminación en México, por lo menos para saber cómo está este imaginario cultural
mexicano con respecto a muchas poblaciones, no solamente a las comunidades indígenas, y vamos a hacer una revisión ahí de cuáles son los datos. No ha cambiado mucho en realidad, y háganse un comparativo, piénsenlo y tráiganlo a Argentina y pregúntese cómo está esa población en tanto que número de cómo la gente piensa sobre el tema de la discriminación. También voy a discutir también algunas experiencias sobre qué es esto de lo legítimo y ilegítimo cuando hablamos de pueblos indígenas. ¿Quién se siente en el centro? ¿Quién se siente en la periferia? ¿Cuáles son esos privilegios y las zonas de confort que nadie quiere salirse o soltar esa silla en donde ya se supo que ahí hay un espacio que se llama poder, y cuando ese poder se ve amenazado es complicado ceder o renunciar a eso? Pero sobre todo mi invitación y mi reflexión, y es lo que he hecho en los últimos 5 o 6 años, es reflexionar sobre qué pasa dentro de nuestras comunidades indígenas, pero también qué pasa allá afuera, y cuando esa dicotomía entre adentro y fuera cuando se encuentran, suceden cosas que a veces nos interpelan y a veces no sabemos también cómo responder, o respondemos de otras maneras que a veces incomoda a la hegemonía. Y sobre todo hacer una propuesta de cómo hacer estos cambios de chip cultural, no solamente proveniente de la herencia colonizadora, sino también nuevos patrones culturales que nosotros hemos aprendido al interior de nuestros pueblos indígenas y que no están ayudando sobre todo a la toma de decisiones de las mujeres. Mucho de eso sucede, hay situaciones que oprimen a las mujeres dentro de nuestras comunidades indígenas, y tenemos que dar un debate al interior de nuestros pueblos indígenas de qué sí y qué no, cómo se dan estos pasos o estos cambios culturales. Y bueno, eso y lo que podemos ir haciendo. Comenzaré hablando sobre... Perdón, es que yo soy mala para la tecnología, entonces... Aquí está. ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Dónde estamos parados en México? En términos económicos, 6 de cada 10 personas en nuestro país considera que la riqueza, la acumulación en manos de una parte de la sociedad, es un factor que más divide a la sociedad, seguido de los partidos políticos y la educación. Se ha hecho una pregunta interesante, y que es ¿dónde se colocan algunas poblaciones o cómo colocamos la sociedad a algunas poblaciones? ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas? De este lado podemos tener las diferentes poblaciones, y 4 de cada 10 mexicanos no estaría dispuesto a permitir que una persona homosexual viviera en su casa, por ejemplo. 3 de cada 10 afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH. El nivel de estigma y discriminación es elevado, por lo que podemos ver. Siguiente. ¿Qué tanto se respeta o no los derechos de estas poblaciones en México? 6 de cada 10 mexicanos piensan que los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, indígenas, migrantes son los que se respetan. Nada o poco se respetan en este país. Esa era, ¿verdad? Ok. En el caso de los jóvenes, poco más de 3 de cada 10 personas considera que la preparación insuficiente, la apariencia, esto que hablaba Litardo hace un momento, como que a partir de lo que ahora a como te veo te juzgo, ¿no? Hay un prejuicio ahí que opera, y entonces los chavos ahora mismo, vinculado incluso al tema de la situación de la violencia en México, ahora es joven sinónimo a delincuente, casi. Y es lamentable, porque entonces excluyes completamente la oportunidad, te pierdes. Incluso hay un estudio que se está haciendo sobre medir cuánto afecta esta exclusión social al Producto Interno Bruto del país o de una ciudad. Excluir a un chico o una chica tan joven, te estás perdiendo su calidad intelectual, su tiempo, su esfuerzo, ¿no? Entonces, también tiene un costo muy elevado para la sociedad misma y para el sistema económico, si se quisiera ver desde ese punto de vista. El tema religioso también nos trae todo
todo un sistema, en tanto que hay una hegemonía que se siente la única, ¿no? La Iglesia Católica frente a religiones. Yo lo vivo de manera sistemática con mi madre y mis hermanas que decidieron dejar el catolicismo y cambiar al evangelismo. Y la lucha que enfrentan no solamente es en la comunidad, sino cuando van a otras comunidades es un estigma y discriminación porque los otros o las otras se sienten por parte de esta hegemonía, porque ellos se sienten en el centro y colocan a las y los demás en esta periferia de la que ya les mencionaba. Mucho de esto ha ocurrido en comunidades indígenas, se recordarán en la época del zapatismo. La matanza de Acteal justamente tenía que ver con eso, o era uno de los argumentos que se utilizaron, y sí, justamente la iglesia evangélica también promovió mucho de esta cuestión separatista y llegaron a una situación difícil y de asesinatos muy complejo que hasta ahora sigue abierto ese episodio mexicano. Entonces se sufre el rechazo, la falta de aceptación, la burla y la exclusión. Incluso hay algunos memes en Facebook que me parecen dramáticos cuando dice: no tengo nada que hacer. ¿Dónde están los, cómo se llama? Los evangélicos que me distraigan? Entonces empezamos, o sea, ¿cómo pensamos? No solamente en México, pensamos en América Latina. Pregúntense qué pasa con las religiones en estos países. El tema de las mujeres. Hasta hoy en día, 3 de cada 10 mujeres pide permiso o avisa al marido para decidir por quién votar todavía. ¿Ya? 4 de cada 10 pide permiso a su marido para usar un método anticonceptivo, porque está esta idea de que, bueno, pues hay que parir lo que Dios te mande, pues, ¿no? Como consigna, como mandato de género, de que eso es lo que toca. Y eso está muy radicado también dentro de nuestras culturas indígenas, no podemos negarlo, porque se enmarca en algo que llamamos usos y costumbres. Y a veces deberíamos de llamar muchas de estas prácticas abusos y costumbres. En el caso de los niños, es una población súper vulnerable, hay poca posibilidad de que puedan empoderarse. Ahora que hablaba Litardo sobre la infancia trans y las personas de la tercera edad, recordaba algunos proyectos que han presentado para nosotros en el Fondo Internacional Trans, en donde han pedido fondos los padres. Y el fondo se preocupó, porque entonces, ¿cómo asegurar que efectivamente? Pero pues tienes una necesidad de niños y niñas trans que necesitan ser tratados, por un lado. Y en México, estos son datos generales, no datos de personas trans, pero pensaba que más complicado son para los niños y niñas trans, cuando en nuestro país, nuestros países no son como Australia, por ejemplo, que tiene leyes que permiten a más temprana edad decidir, y aquí hay que esperar hasta los 17 o 18 años para poder. Entonces es una población súper vulnerable, a veces no hacemos mucho caso, nuestros países firman muchos tratados, pero en verdad a la hora de la aplicabilidad y la operatividad de esos tratados se pierde el asunto. Ahora, en época tan globalizada, pero también de movilidad poblacional, anteriormente los negros, los morochos, los indios éramos los que migrábamos. Ahora los blancos migran también. Vean la situación crítica de Europa, por ejemplo. Y ahora cada vez más una ola de ciudadanos haitianos que están llegando a América, bueno, por lo menos a Chile en la última visita que hice, México en la frontera por Hermosillo, Sonora, Chihuahua, toda esta parte, y eso nos está implicando una situación muy crítica. Pero miren lo que dice: 6 de cada 10 migrantes considera que se respeta poco o nada sus derechos. Y además, agréguenle que lo que quieren también es, pues, ayer, ahora que estábamos en lo del foro de ciudades globales, habría que empezar a pensar qué hacer con toda esta población para capitalizar también, ofrecerles. Hay ciudadanos haitianos con los que platiqué en Chihuahua que son ingenieros y tienen una capacidad. Entonces tú dices, como Estado tienes que ofrecer algo.
en lugar de la discriminación, porque el costo de esa discriminación te reduce la posibilidad también de desarrollo, pensándolo en ese sentido. Y en este caso, una cosa particular que quiero hacer una autocrítica como mexicana es que siempre miramos la problemática de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que nos maltratan en la cola de los Estados Unidos, pero no nos mirábamos la cola de cómo maltratábamos a ciudadanos y ciudadanas centroamericanas y centroamericanos. Entonces ahora resulta que como nos maltratan, entonces queremos mirar al sur. Y esa es una crítica que le estamos haciendo al gobierno. Nunca miró el gobierno mexicano al sur. Y ahora, como se siente medio huérfano, quiere que el sur le apoye. Tan es así que la próxima reunión de la Asamblea de OEA va a ser en junio en México. Y según para ellos sería su oportunidad. Pero en realidad se ha quedado solo, y es una pena realmente que tengamos una política tan entreguista, pues, ¿no? Y no tengamos esta solidaridad latinoamericana, que en realidad no es con la ciudadanía mexicana, esa no solidaridad, ¿no? Es con la política que hace el Estado mexicano. Por primera vez en la historia de México, una de las poblaciones que me parecen más vulnerables en la escala de las mujeres, el trabajo doméstico, ¿no? Nunca se había considerado que señoras y chicas trans, por cierto, en México empieza a aparecer. Ahora conocí en Nicaragua un sindicato de chicas trans, de trabajadoras domésticas, organizadas y sindicalizadas, lo cual me dio mucho gusto. Pero es la primera vez que en una encuesta nacional empezamos a pensar de cómo tratamos a las personas que nos ayudan a resolver grandes situaciones en nuestra casa. Y hablo desde gente que estamos en la academia y el activismo, que alguien tiene que hacer lo que dejamos de hacer nosotras, ¿no? Y eso es una mirada que tenemos que reflexionar. Hay un episodio en Cancún, no sé, creo que sí fue en Cancún, de una señora que le dice a la trabajadora doméstica, le dice, oiga, bueno, hizo chiles rellenos, y le dice, pues llévese sus chiles, tome chiles rellenos. Y tómelo implica, pues tómalo y lo voy a comer o me lo llevo. En una lógica de mañana regreso y le traigo su tupper. Entonces ella le habló a su hijo y dijo, bueno, pues te llevo los chiles rellenos. Había una cámara en donde estaban observando a la señora, en donde mete ella en el tupper los chiles rellenos, y cuando intenta salir, la apañan, la detienen, acusándola de robo. Y le dice, oiga señora, pero en realidad usted me lo dio. Dice, sí, te lo di, pero para que te lo comieras aquí. Y le dice, no, pero mire, quiero compartirlo con mi hijo, No, eso es un robo. Y te estás llevando mi tupper. Y le dice, pero en otras ocasiones me ha llevado su tupper y usted me ha dado su tupper. O sea, había una intención muy fuerte de poder maltratar. Bueno, ellos, afortunadamente, les salió el tiro por la culata a quienes subieron ese video, que eran los dueños, la señora y el señor, y bueno, les ha ido también como en feria. Entonces, el maltrato, la humillación, los abusos, la discriminación en esta población, sobre todo en términos de acceso a servicios, acceso a derechos, no tienen vacaciones. Su salario es muy, muy precario, trabajan horas extras. Nadie les da seguridad social en el caso de resbalar y darse un golpe en la cabeza. Es una población sumamente vulnerable que necesitamos pensar. Pensemos lo que pasa en Argentina, pensemos lo que pasa en otras partes del mundo. Esto que ya nos habló justamente Litardo, diversidad sexual, aunque se fue más con el tema de identidad, pues bueno, esta población sigue teniendo 1 de cada 2 personas, lesbianas, homosexuales o bisexuales, considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, la falta de aceptación, críticas y burlas. Y el primer orden es la familia. Y afortunadamente, ahora para la nueva encuesta que vamos a hacer, hemos incorporado identidades de género preexistentes a esto, como a la cual pertenezco, como la comunidad Mushe. Y está el tema, nuestro tema, uno de nuestros temas, pues, ¿no?
indígenas. El principal problema que se percibe en las minorías étnicas es la discriminación, seguido de la pobreza y el desempleo. El desempleo en tanto que estás en otro contexto, en situación de migración también. Eso apuntala un alto grado de falta de oportunidades. Y sobre todo en el tema de las lenguas. Y ahí va a ser una cosa interesante que quiero disertar con ustedes. ¿Qué pasa con el tema de la lengua? El uso, el no uso. ¿Y por qué no se usa? ¿Y cuando se usa, por qué? ¿Qué dicen las estadísticas o no? En México existimos 62 pueblos y comunidades indígenas. En el país se habla 85 lenguas y sus respectivas variantes. La población indígena, yo tenía el dato de 11, pero ahora aumentó a 13. Y según otros datos de investigación, somos 16 millones de indígenas. Y la pregunta sería, ¿qué pasa ahí en ese subregistro? Pasa que el indicador único que el INEGI, que es el Sistema de Registro Nacional, considera un indígena o una indígena la persona que habla una lengua. Entonces hay una brecha ahí de gente que nunca habló o que desciende de comunidades indígenas, de familias indígenas, pero que no logra hablar una lengua. O gente que emigró a Estados Unidos, que nacieron allá, pero que se reivindica cada que es la fiesta del pueblo, regresan y reivindican aunque no hablen reivindican su cultura, aunque no hablen la lengua. Estos son los estados donde se concentra mayormente, es en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y más allá, más para el centro estaría Michoacán, y los mayas en Yucatán. Y son los que tienen mayor índices de pobreza, por supuesto. Y uno de ellos es Oaxaca, en el estado de la cual yo vengo, donde somos 15 grupos étnicos, y esta es a la que yo pertenezco. ¿Cómo entender los procesos que están detrás de la discriminación, la pobreza, el desempleo, el estigma por hablar una lengua originaria? Bueno, hay que irnos a lo que pasó con la colonia. O sea, no hay otra explicación. Ha habido un devenir, hay un proceso que ha existido, donde pareciera ser que, bueno, no fue una conquista, en realidad fue violento este encuentro en todo caso. Y sin embargo encontraron pueblos y civilizaciones distintas a las de ellos, encontraron lenguas distintas para referirse a la diversidad de personas, religiones e instituciones distintas, ¿no? Hoy que llegaba veía algunos tótems que estaban en la entrada, en el camino, y eso para mí es muy significativo porque hace una conexión de 500 años a la fecha. Lo mismo que en mi cultura, hubo un sincretismo cultural entre las prácticas festivas dedicadas a los tótem, y cuando el cristianismo llega le incorporamos la cruz nada más, pero seguimos llamando las festividades a nombre del tótem. Y esto que vi hoy hace una conexión exactamente 500 años después. Y esa es una forma de resistencia sutil, inteligente, que se ha hecho. Y bueno, y aquí estamos sentadas y sentados. Tenemos lenguas, tenemos tradiciones y culturas. La resistencia a través de las lenguas indígenas nos trazan imágenes, sentidos, expresan las formas de cómo nos percibimos y percibimos la vida allá afuera y hacia adentro también. Nuestros tiempos a veces no son lineales, muchas veces son circulares. No nos urge llegar a tal cosa porque tenemos otros tiempos, y eso es muy importante para nosotras y nosotros. A pesar de que tenemos un tiempo global, de la cual no estamos exentos, a ver quién tiene celular en mano, ¿verdad? Muchas de nosotros, y voy a hablar más adelante de eso, ¿qué pasa con la tecnología y la modernización? ¿Qué tanto somos parte o no? ¿Está bien, está mal? ¿Quién sabe? Ahorita vamos a discutir.
tenemos tradiciones. Ciertamente una de las cosas que a mí me enorgullece de mi cultura es el exaltar su propia fortaleza, el exaltar el papel de las mujeres. A veces tachan que es una cultura matriarcal, pero en realidad no es una cultura matriarcal, es una cultura matrilineal en donde las mujeres tienen una fuerte presencia en la sociedad, en la economía, tienen su propia economía, transmiten la lengua, transmiten la tradición, y eso a partir de la cultura oral, por ejemplo, o sea, eso es muy, a mí personalmente me enorgullece y hablo en el mundo sobre ello. Y yo supongo que ustedes, muchas y muchos de ustedes, tratan de llevar eso a cabo también. Pero también tenemos que tener una mirada autocrítica de nosotras y nosotros. Hay tradiciones las que no miran con igual al otro o a la otra, sobre todo a las mujeres. Hay comunidades indígenas en Chiapas, en México, que aún por 8 litros de aguardiente o un saco de maíz cambian a una niña de 9 o 14 años. Y es un acuerdo entre los hombres. Entonces, para mí eso es una tradición que yo necesito cambiar, porque me parece que violenta. Entonces, necesitamos tener esas reflexiones y no tener miedo de decir, oigan, eso para mí no es tradición. Eso es violencia hacia un sector que necesito mirar de igual a igual. Cuando hablamos de culturas diversas, la diversidad tenemos que verla con ese valor importante y no esa negación del otro, de que uno es más fuerte que el otro o el otro más. O sea, tenemos esas luchas también internas, pero yo diría, veamos la riqueza que el otro me puede ofrecer y qué tanto yo le puedo ofrecer al otro o a la otra. Y otra de las cosas que me parecen importantes que deberíamos de pensar, ¿qué pasa con la diversidad sexual al interior de nuestros pueblos indígenas? No es un tema que se aborde. Generalmente cuando yo voy a muchas comunidades termino preguntando, y saben que yo soy parte de estas identidades. Primeramente hay una negación, eso aquí no existe. Bueno, caminas 3 calles más y entonces ya empiezas a conocer a fulanito de tal, a fulanito de tal, y empiezas a conocer su función, dónde lo coloca la sociedad, por qué los silencios, el por qué no se habla de ese tema, cuáles son los miedos de mujeres y de hombres, cuáles son las luchas internas y las tensiones que genera la corporalidad y las prácticas homoeróticas, por ejemplo. Antes de eso ya existíamos otras identidades como las Isras en la India. Déjeme ver, creo que lo tengo por aquí. Sí, lo voy a poner aquí. Quería llegar ahí, pero se los voy a mostrar de una vez. Las Isras en la India, los Omeguits en Panamá, los Fa'afafine en la Polinesia, los Mushes en México, los Two Spirit en Canadá, los Berdach en Estados Unidos, y así. Creo que en Mapuche hay una palabra de doble espíritu, no recuerdo cómo era, y sí lo hay. Yo recuerdo que mi amigo Willy Morales me decía que hay una palabra, y si hay una palabra es que hay una historia. ¿Alguien no sabe? Las 2 caras sería. Ok, aquí. Doble espíritu, hombre, espíritu mujer. ¿La palabra cuál es? Ok, ya. Bueno, eso, ¿sí? Epumaye. Que el epuangue no debe interpretarse de 2 caras como el castellano, sino que es mucho más complejo. El angue vendría a ser personalidad, ¿no? Identidad, es muy, muy complejo. Cada término en Mapuzungún es algo complejo, no es únicamente literal, lineal. Ya, pues ahí está. Si hay un antecedente, hay una historia. Hay que documentarla. Hay que enorgullecerse de eso. O sea, y eso no quiere decir que neguemos lo LGBT, la sopa de letras. No. Necesitamos ver cuánto estas otras identidades, ¿no?,
¿por qué están negadas? ¿Por qué terminaron en la historia siendo negadas? Busquemos nada más la historia de las mujeres en las comunidades indígenas. Tiene mucha liga ahí. Entonces necesitamos retomarlo y ponerlo a discutir y hablar y dialogar con lo LGBTQ. Porque hay muchas necesidades similares de derechos humanos, de acceso a servicios, de luchas, ¿no? Entonces eso me parece que hay que hacer. Me voy a regresar rápidamente. Me regreso un poquito al tema de las lenguas, y justamente ahora que lo están diciendo. Me parece que la lengua constituye un espacio muy importante más allá, no más allá, por lo semántico que puede significar, todo lo que podemos expresar, por el significado que queremos transmitir, por la idea que queremos expresar. Tenemos 3 poblaciones del tema de las lenguas: quienes lo hablamos, quienes las y los hablamos, quienes lo reivindicamos, que mucho más recientemente tiene que ver con el tema de la migración, y una autorreflexión nueva de gente en las ciudades cuando son impactados por las migraciones en las ciudades capitales, ¿no? Y las y los que no lo quieren hablar, lo niegan, sobre todo en contextos de migración. Porque entonces si lo hablo, no sé, tal vez no me quieran dar el empleo, o me tachen tal, me discriminen, ¿no? Y entonces se sufren múltiples discriminaciones. Entonces hay que mirar. Para mí el rescate cultural pasa por el rescate de la lengua. Hay un poema que se llama El Zapoteco, y termina el zapoteco diciendo que el zapoteco morirá cuando muera el sol. Pero eso quiere decir que todos los días hay que fomentar, porque todos los días sale el sol, y todos los días hay que fomentar la lengua. Y hay estrategias, radios comunitarias, cursos. Hasta ahora en YouTube hay tutoriales en zapoteco y en mixteco, en muchas otras lenguas que empieza a ver, y esa es una forma muy creativa que vamos a ir viendo de cómo usar la tecnología. Con el tema de las tradiciones y el género, que ya más o menos vinculábamos, las mujeres y los derechos de participación política, económica, en la tierra y en la salud, hay mucho que discutir ahí. Hay muchas ausencias, hay muchos vacíos, hay muchas necesidades y hay muchas exigencias también. Veo a muchas mujeres empoderadas aquí, y eso es una franja muy importante que hace 50 años no lo teníamos. Vean la distancia, es enorme. Y eso me da muchísimo gusto que ya estén sentadas aquí. Algunas supongo que están yendo a las universidades, cosa que hace 50 años no ocurría. Algunas me platicaban de algunas personas, no sé si vinieron aquí, pero que empiezan a estudiar abogacía, por ejemplo. Eso no es casual. Repito, la diversidad sexual dentro de las tradiciones y con el tema de género, muchas veces decimos que no existe estas prácticas disidentes. Yo creo que al interior de nuestros pueblos y en otros espacios hay una moralina que está populando ahí que no hemos abordado. Primero, nuestra moralina como indígenas, el miedo a no hablarlo. Luego, las comunidades y quienes coordinan las comunidades, quienes nos representan, también hay un juego de poder. ¿De qué institucionalidad queremos que rija ahí? Heteronormativo, patriarcal, ¿no? Hay una moralina de la academia que dice que los indígenas no hablamos de nuestra sexualidad. Pues porque no saben de nuestra lengua, pero de nuestra lengua lo hablamos. Hasta chistes tenemos. Y claro, una inmoralina institucional, porque pareciera ser que las y los indígenas no sexuamos, no erotizamos, no deseamos, incluso nos infectemos de VIH. ¿Cómo explicar que llega el VIH? El mayor número tiene que ver con las prácticas sexuales. Y muchas veces las comunidades indígenas llegamos tarde al acceso a los servicios y a los insumos preventivos. Eso puede explicar eso. Y el VIH terminó siendo una caja de Pandoras para exponer el tema de la sexualidad, nuestra sexualidad. Quiero detenerme con el caso en el de las mujeres. Perdón. Ay, yo soy muy mala para esta cosa.
En el caso de mujeres y derechos de participación política, quiero compartirles una experiencia que una amiga mía, ahora es actualmente diputada federal, se fue un poco más a la derecha, pero bueno. Ella, Eufrosina Cruz, fue la primera mujer indígena en su región, en la región mixteca, donde interpela el sistema tradicional de usos y costumbres y de participación. Y en esas comunidades había una figura que se llamaba administradores municipales y dependía mucho de los hombres. Ella contiende, participa, gana, incluso desde que ella se inscribe en la localidad, empiezan los golpeteos, la amenaza a su hermano, a su padre, a ella misma, pero ella se enfrenta, gana las elecciones y no se lo validan, porque los administradores municipales en sus estatutos no consideraba la participación de las mujeres. Ella afortunadamente salió bastante bien con unos actores claves en México y demandó, y el Tribunal Federal Electoral declara inconstitucional ese sistema. Entonces obligan a que se organice otra vez y haya elecciones, pero con participación de mujeres. Ella decide no participar ahí, pero participa una prima de ella que gana. Y después ella se fue a una diputación, gana mucho prestigio, mucho reconocimiento por esta lucha, y ahora es actualmente diputada federal. ¿Por qué lo traigo a cuenta? Porque seguimos teniendo sistemas que no permiten que las mujeres estén en esta participación política. No les permiten heredar a la hora que enviudecen, ni participar en la toma de decisiones en la asamblea. Y son sistemas que necesitamos abordar y dialogar desde la comunidad y fuera de la comunidad también, para asegurar que las mujeres puedan tener una participación integral. Creo que muchas veces entre culturas, ¿no? Hay muchas luchas que tenemos. Y yo creo que cada vez más, desde mi perspectiva, la interculturalidad hace esta posibilidad de reconocernos en un diálogo de iguales. Hay luchas históricas entre comunidades que son casi irreconciliables, pero hay otras cosas que se pueden ir trabajando, dialogando y acordando. Bueno, nuevamente lo que les decía, el tema de la diversidad sexual no es un tema que realmente se aborde, que necesitamos abordar. El VIH me parece que tiene que ser un tema central, porque cada vez más empezamos a ver que la epidemia está siendo ruralizada y mayormente afectando a mujeres. Y a mí la preocupación que tengo es que no hay servicios para que esto ocurra. No sé si los sistemas de salud aquí tengan acceso a medicamentos gratuitos para que inmediatamente, si haya campañas en lenguas indígenas o mensajes con pertinencia cultural, por ejemplo, para prevenir, hacer campañas de prevención de VIH. Necesitamos pensar, y ojo con eso, porque muchas veces ha habido campañas en donde quieren hacerlo con carteles, una cosa más visual, con letras. Muchas comunidades no leemos. Yo leo como chamaquita de kinder el zapoteco, pero a mí me funciona más una radionovela, los spots en lengua, y eso es una forma de hacerlo con mayor pertinencia cultural. Y eso asegura que a la gente le llegue la información. No permitamos que la información nos llegue tarde. No permitamos que el acceso sea tarde para nosotras y nosotros. Se los digo porque en los primeros años en la lucha contra el SIDA, hace 20 años, los medicamentos en mi comunidad eran ir a comprarlos a la Ciudad de México. Y eran carísimos, era el AZT. Y las comunidades no tenían para comprar eso. Ahora es gratuito, se empieza a hacer una cuestión de interculturalidad. Hay un esfuerzo latinoamericano que hemos estado encabezando para hablar sobre prevención y atención con pertinencia cultural. No hay datos. El año pasado vine y hablé con la Fundación Huésped de Buenos Aires para ver si se puede hacer un estudio epidemiológico de la situación en las comunidades indígenas en Argentina. Hay una idea por ahí.
Si alguien quiere retomarlo, podemos hablar sobre algunos indicadores que pueden ayudar a generar algunos datos. Creo que en épocas globales, una de las poblaciones, si no es que la mayoría de las poblaciones migrantes, provenimos de zonas indígenas, zonas rurales, ¿no? Y son procesos de cambio que nos están cuestionando, que nos están colocando en una situación de vulnerabilidad y alta vulnerabilidad. Porque ahorita ya no solamente se migra para buscar un trabajo y demás, ahora la violencia, el narcotráfico, ¿no? Eso no, está condicionando mucho, lo vivimos mucho en México. Las desapariciones, mucho está muy ligado a esto, y muchas de las poblaciones vienen de las comunidades indígenas, sobre todo las mujeres que migran al norte, en Chihuahua, en Sinaloa, en toda esta parte donde ya... Sin embargo, también hay cosas que, por lo menos en mi cultura, ha habido procesos muy inteligentes en donde nos hemos apropiado de lo de afuera, estando afuera, ¿no? Los zapotecos en la Ciudad de México han estado zapotequizando lo de afuera, y sabiéndose zapotecos empiezan a construir su propia identidad. No olvidan lo que tienen en su comunidad, pero mientras están ahí en la Ciudad de México no olvidan la idea de comunidad. Y hace sus propias festividades, sus propios diálogos, sus propias redes de ayuda, ¿no? Y yo creo que eso es una forma de poder mirar a la migración, pero también mirar sus nuevos patrones de consumo y sus nuevas prácticas. Hay un libro de Guillermo Núñez Noriega, antropólogo, que escribe Homoerotismo, Indígenas y VIH, y hace una trayectoria de 5 indígenas de Chiapas hacia el norte, y en el transcurso del camino las prácticas sexuales fueron modificándose. Alguien no conocía el condón y lo incorporó en su vida, alguien no había tenido una experiencia homoerótica y lo hizo por dinero o por placer. Alguien se dio cuenta que era una persona transgénero en el camino. Entonces el proceso de migración es una caja de Pandora de muchas posibilidades que no se podían hacer en la comunidad. Porque en la comunidad, si lo haces, eres castigado o eres señalado. Aunque existan estos otros deseos, el proceso de migración está permitiendo que estas otras prácticas y estos otros deseos empiecen a fluir. Y sin embargo, seguimos teniendo la discriminación. Máxime si eres una mujer, si uno es una persona trans. El padre Solalinde de México ha hecho una cosa extraordinaria con unas mujeres que se llaman las patronas. Ellas reparten comida cuando pasa esto que le llamamos la bestia, el tren. Avientan la comida en bolsas porque va caminando. Y en algún momento a una de ellas se les ocurrió comprar saba íntima. Y decía, ¿cómo? Sí, metían 2 saba íntimas para cada una de las mujeres. Y si no, se lo daban a los hombres. Y les decían, por favor, entrégaselo a una mujer. Reconociendo la vulnerabilidad de las mujeres, no solamente que necesitan alimento y cuidado, necesitan su higiene íntima. Entonces... las toallas, perdón, no sé cómo, toallas íntimas, pues, ¿no? Entonces, han incorporado estas mujeres esto. Entonces, la dimensión de la migración nos está colocando en otros momentos y en otro tipo de identificar otro tipo de necesidades. Y las comunidades indígenas estamos siendo parte de esta realidad y transformación de realidades también. ¿Pa bien o pa mal? Pensaba esto fue hace rato que lo incorporé, pensaba un poco que lo indígena y el contexto global en que vivimos y las nuevas tecnologías, ¿hay derecho a acceder a esto? Pues yo diría que sí. ¿Por qué tenemos que negarnos? No tendríamos por qué. ¿Qué tanto contamina o altera nuestra cosmovisión? No sé, yo creo que la fortalece, hace un asunto como de interculturalidad ahí, y tú mides hacia dónde, hasta dónde, porque tú tienes el control del WhatsApp o del Facebook y la página que tú quieras entrar.
incluso seas o no indígena. Pero en el caso de lo indígena, es un proceso facilitador. Y tú decides hasta dónde. ¿Cuáles son tus límites? ¿Ayuda o no ayuda? Pues sí, sí ayuda. Lo que sí es cierto es que son servicios caros. ¿Quién está accediendo a ello? El Internet, por ejemplo. Tendría que ser ya un derecho universal para acceder en todo momento. En una comunidad en donde hay una emergencia de que hay que transportar a alguien que está en situación de embarazo en peligro, esa tecnología nos tendría que servir. O de amenaza de irrupción del ejército, por ejemplo, en situaciones de problemas territoriales o cualquier cosa. Creo que la tecnología no debería significar un divorcio absoluto con el mundo. Al contrario, debería de significar una herramienta facilitadora, que al final de cuentas las personas, las comunidades tendrán que decidir cuáles son los límites. Pero negarse a tener la herramienta me parece que es medio complicado. Casi voy cerrando, chicos. Realmente muchas veces dicen que si somos culturas muertas, atrasadas, o somos culturas actuantes o en resistencia. Yo diría que somos culturas actuantes y resistencias y vivas más que nunca. ¿No? Esa es una imagen de Pedro Valtierra y Movimiento Zapatista, que puede decir mucho, pero no solamente en el ámbito militar, en el ámbito cotidiano, en el ámbito de la organización, por ejemplo, de la representación, del diálogo con las instituciones como la justicia, por ejemplo. Abrirse a esos diálogos, me parece que esa participación hace y muestra que nuestras comunidades estamos cada vez más vivas y presentes. Y en esa medida el Estado también está obligado a volver los ojos a las comunidades y reconocer nuestras necesidades y nuestras propuestas también, que eso me parece una cosa muy importante. Alguien dice, es que los indígenas se quejan mucho. Bueno, habría que ver qué tipo de queja. Pero yo creo que cada vez más estamos siendo muy creativos para proponer soluciones. Y al Estado, a los estados, les gusta eso. Entonces, pero que también tienen que responder a las necesidades de las comunidades. Muchas veces es que los indígenas no se comportan como si hubiera una forma de comportarse, ¿no? Cuando vienen a la ciudad es que hacen esto, en sus comunidades dicen esto, Entonces hay muchos imaginarios de lo indígena que pupulan por ahí. El imaginario dentro de la comunidad. Por ejemplo, a nosotros nos está implicando ahora con los 3 millones de migrantes que nos van a retachar, si es que se cumple su amenaza Trump. Muchos de ellos son indígenas, pero tienen un estilo ya de vida, ya una forma de lenguaje, una forma de un estilo de vida, una forma de consumo de cosas que cuando lleguen van a sufrir otro tipo de discriminación, porque entonces va a haber un choque cultural ahí, que nosotros ya lo previmos en el Consejo Nacional contra la Discriminación. Va a haber una estrategia para un proceso de asimilación del asunto, porque ellos ya se sienten pochos, que le llamamos allá, la gente que nace, algunos que nacen allá y que tienen padres en fronteras y demás, pero su identidad es como más gringa. A la hora que vengan, va a haber un choque cultural, que ya vamos a ver cómo nos va a ir en la feria, pero ahí entre comunidades vamos a tener un imaginario de cómo debería de comportarse el indígena que vivió en Estados Unidos y que ahora regresa a México, ¿no? También tenemos el imaginario de quién vive dentro y fuera de la comunidad. O sea, el indígena que ahora ya estudia en la ciudad de Buenos Aires o una ciudad más cercana. O sea, hay un cambio cultural sí o sí, y de quien se queda también. También hay un imaginario de quién se va, porque cambia, porque ya se vuelve ladino, no sé cómo le llamen aquí. Entonces, hay imaginarios de cómo debemos de comportarnos. El imaginario del no indígena que vive en la ciudad, ¿no? Y el que sí es indígena que vive en la comunidad.
Sobre todo el que va a la comunidad que no es indígena, pero entonces empieza a intentar camuflajearse, se compra su terrenito y entonces hace como que es, y entonces, me encanta porque se ríe. ¿De qué te acordaste? Cuéntame el chisme. ¿A cuántos conoces así? Muchos, ¿no? Sí, claro. Y máximo en estas zonas, por ejemplo, en lugares, en Chiapas, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, cantidad de italianos, franceses que han comprado, ahora ya casi son dueños de las... ¿Usted qué compró allá? No pude. Está muy caro, sí. Además de eso. Y yo no dudo que aquí también esté sucediendo. Me venía yo me acuerdo un polaco, qué sé yo, que para explicarme qué tenía que recorrer. Imagínense. Entonces, también están estos imaginarios de quién se comporta tal, si vives o no, si eres o no. El imaginario del indígena que vive en la ciudad y el no indígena que vive en la comunidad. Cada vez más muchos jubilados se vienen a vivir a las comunidades, ¿no? Entonces, hay una urbaniruralidad. Gente que se viene a vivir a la ciudad, de la ciudad a lo urbano, a lo rural, y gente que está migrando de lo rural a lo urbano. Entonces hay una movilidad, una movida que ya ni Dios Padre nos va a salvar de eso. El imaginario del Estado. No voy a decir algunas palabras aquí, pero de muchas categorías no nos bajan, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema serio de estos imaginarios, porque se nos colocan muchas etiquetas. Y yo creo que y yo le dejaría al sistema judicial qué tipo de imaginario tiene de lo indígena. Me gustaría en alguna mesa que se pudiera discutir qué imaginario tienen. ¿Es un imaginario asistencialista que quieren ayudar al pobrecito indígena para que se siente aquí entonces? ¿O es un imaginario serio para resolver serios problemas y entender esa realidad? ¿Cuál es el imaginario del sistema judicial para poder... Puede ser en ese mundo? Es una pregunta que yo estoy dejando al aire, no lo vamos a responder ahora, pero sí me quedo desde ayer hasta hoy con esta mesa. Y bueno, ¿cuál es el imaginario? Aparte de lo que ya dijimos, el imaginario del sistema judicial. En México se prometió que se iba a aprobar la ley Cocopa, emanado de la consulta del zapatismo en el 94, 95, 96, y le dieron carpetazo porque apareció el Estado con otra ley. Y esa es la que rige ahora. Entonces, hay lecturas, hay imaginarios que me gustaría como ir cerrando con eso. Imaginarios acompañados de discursos. Si en algún momento ojalá que se sientan, o si ya lo hicieron, me encantaría conocer algún ejercicio, un mapa de los discursos. Sería bueno. Ay, buenísimo, facilitémoslo. Yo estaría buenísimo, yo encantada de poder hacerlo. Discursos e imágenes. Con mis alumnos en la escuela, no hay filosofía, y los de cuarto y quinto, en donde trabajo son escuelas donde la población por lo general son chicos mapuches que no se reconocen mapuches. Y estoy hablando de una... Ya. Eso es básico porque creo esa base de dónde estamos parados. Ya ni siquiera hace 500 años, es ahorita. Diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y es ahorita que hay que hacer ese mapa. Y sobre ese mapa vamos a caminar en los próximos 50 años. Bueno, a quienes les toque, y porque a los que no nos toca, pues a los que les toque, pues ya que caminen sobre eso. Pero habremos hecho un mapa. No tenemos un mapa de los discursos, y esto es un mapa de los imaginarios que deberíamos de tener, porque aparecen sistemáticamente. Y en una época global, no sabemos qué otras tecnologías van a venir, no sabemos cómo va a estar la movida poblacional, y aparecerán. Nunca pensamos que Trump iba a ganar, y ahora nos regresan 3 millones de personas, y viene un imaginario nuevo, ¿no? Bien, voy a ir cerrando. ¿Y quiénes
creo que una de las cosas importantes, ¿quiénes son otros actores claves que viven condiciones de exclusión? Y yo creo que ahí tenemos que mirarnos, mujeres no indígenas, discapacidad, migrantes locales o internacionales, jóvenes, trabajadoras domésticas, afrodescendientes, ambientalistas, animalistas, más lo que se acumule. Es una gama de poblaciones que vivimos estigma, discriminación, y yo estoy completamente segura que ninguna lucha, por muy legítima que sea, se puede avanzar y se puede lograr de manera solitaria. Lo veo ahora mucho con el movimiento LGBT en México, que tuvimos la gran oportunidad de lograr la ley de matrimonio igualitario a nivel nacional, y nos vimos solos. Al final queríamos dialogar con los sindicatos, queríamos hablar con con las feministas que estaban ahí siempre, pero también llegamos a una conclusión que, por ejemplo, para ellas siempre están, pero nosotros no estamos, muchos de nosotras estamos siempre con el tema de aborto, pero la mayoría de los chicos gays no, por ejemplo. Y fue un proceso de autocrítica que nos hicimos. Necesitamos reflexionar que la exigencia de los derechos para mejorar condiciones de vida tiene que articularse con otros esfuerzos, porque vivimos similitudes en términos de las ausencias y el acceso a los derechos. Debemos, indígenas y no indígenas, dejar nuestra visión parcelaria, porque entonces yo soy dueño de un tema o dueño de tal agenda, cuando en realidad podríamos abrir una puertecita de esa parcela y dejar pasar al otro que venga a conocer mi realidad y yo ir a conocer la realidad del otro. El reto mayor en realidad para todos, no solamente para las comunidades indígenas, sobre todo para las instituciones, es cambiar ese chip cultural que tenemos, que nos han colocado y que muchas veces nos la hemos creído. Entonces hay que empezar a descreer y a deconstruir estos pensamientos heredados de ese chip cultural que no nos deja avanzar. Así que, pues yo creo que ahí la dejamos. Muchísimas gracias.